definitiva quienes plasmen el logo del centenario. Doctor Viegas, ¿cómo le va? Bien. Usted es abogado, además es periodista, pero por sobre todo es... Y de antes que todo eso siempre fui investigador de que podríamos llamarle fenómenos insólitos, ¿no? Como son el tema de los ovnis, de las sectas, todo lo que un poco tiene que ver con la angustia de fin de siglo, ¿no? Cómo esto tiene que ver cada vez un auge, cada vez más con este tipo de cosas, que en definitiva las predicciones, las profecías, el interés por todo esto... Las predicciones, perdón, ¿son fenómenos insólitos? También, por supuesto, sí, porque la ciencia no las ha podido explicar, por empezar. Bueno, pero a ver, enumere algunas predicciones que se cumplieron. Bueno, de este siglo. De este siglo, por ejemplo, una muy interesante, porque hay un profeta muy famoso que es Nostradamus, ¿no? Es un vidente que vivió en el siglo XVI. Escribió un libro llamado Las Centurias en 1555, fue publicado. Bueno, él utilizaba anagramas, juegos de palabras, es muy difícil la interpretación de lo que él quería escribir. Pero hay una que me parece que es de esta época, cuando él escribe que, dice, la ley de Sir Thomas More decaerá por la atracción que tendrá otro tipo de nueva filosofía. El río Dnieper será el primero en levantarse con la ayuda de una nación más atractiva. Bueno, la ley de Sir Thomas More se está refiriendo a un libro que escribió Tomás Moro, que se llamaba Utopía, que Nostradamus lo leyó en su juventud, que abogaba por el reparto comunal de las riquezas. Y el río Dnieper está en Rusia, es un río que pasa cerca de Moscú. Evidentemente esto nos habla de la caída del comunismo, de otra manera no podría interpretarse, que ocurrió recientemente y que, bueno... ¿La llegada a la Luna? La llegada a la Luna fue prevista, digamos, anticipada por Julio Verne. Esto es... ¿Es una predicción? Es alucinante. Yo diría que sí, porque uno podría decir que fuera una casualidad o una anticipación. Evidentemente Julio Verne se anticipó un montón de cosas, al fax, a la televisión, al submarino, a la espeleología, a la caza submarina, al helicóptero, etcétera. Pero en este caso son tan significativas las coincidencias que es como si fuera una predicción. Porque... Pero es un elemento racional, muchas veces una predicción. Exacto, a veces no se sabe de dónde sale. Por ejemplo, Julio Verne, bueno, en este caso, no solamente que la nave que él inventa viajan 3 personas con alimentos concentrados, que también la nave cae al río, al mar, al océano, exactamente todo como ocurrió en la realidad, sino que también ubica el país que lanza la primera nave espacial en Estados Unidos, cuando los países más vanguardistas de su época eran Francia y Inglaterra. Estados Unidos era un país que podríamos decir atrasado, estaba en guerra entre el norte y el sur. Sin embargo, él lo ubica además a la base de lanzamiento en Florida y a un punto que está a solo 10 kilómetros del actual Cabo Kennedy. Es decir, son cosas que nos sorprenden absolutamente. Bien, vamos a preguntas del panel. Elena, a ver. Sí, ¿quiénes fueron los profetas más importantes de la historia? Bueno, los más importantes de la historia hay varios. Entre los estadounidenses tenemos a una famosa vidente, Jane Dixon, que bueno, se hizo famosa porque profetizó la muerte de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? En realidad es la predicción que la hizo famosa y que está comprobada que es real, porque ella en 1956 tiene una visión donde ve la imagen de un presidente que no sabía, por supuesto, quién era, un presidente demócrata, joven y de ojos azules, y un telón negro que cae. Ella dice, va a morir un presidente, y se lo cuenta a un periodista de la revista Parade en el año 56. Este periodista lo publica, por eso ahora podemos comprobar que esa predicción fue cierta. Pero son más los errores que ha tenido la Dixon que las profecías cumplidas. Se hizo muy famosa por esta predicción, pero, por ejemplo, entre otras fallas que tuvo, luego comenzó a vivir de esto, ¿no? Empezó a ser una especie de astróloga de esas que escriben almanaques y anuales, y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, dijo que el presidente Nixon tenía vibraciones excelentes, que iba a ser recordado como el mejor presidente de los Estados Unidos, dijo que China iba a iniciar una guerra contra Estados Unidos en la década del 70, bueno, cosas que no se han cumplido, ¿no? Ariana. ¿Qué relación tiene la Luna con las predicciones? Y una cosita más, ¿pensás que hay algún hecho que se haya anticipado en el pasado que se pueda remitir al presente o quizás al futuro de nuestro país?
Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta, no podrá tener la Luna. En realidad esto es un poco el tema de los planetas y su vinculación con el destino humano, es algo que la ciencia no acepta porque no está comprobado de ninguna manera y la astrología en estos momentos podemos decir sin temor a equivocarnos, es una superstición que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base. Es decir, los astrólogos, por ejemplo, dicen que la Luna tiene influencia que los planetas del sistema solar y las constelaciones del zodíaco, pero ¿por qué no la tienen otras estrellas, los púlsares, los cuásares? Otras estrellas, otras galaxias que ahora sabemos efectivamente que existen en el espacio. Y la segunda pregunta de Ariana se refería a... Si algún hecho Ajá. del pasado o alguna predicción del pasado se puede remitir al presente o al futuro Sí, del país. sí, del país fundamentalmente a mí me gusta mucho un vidente que es poco conocido, que se llamó Benjamín Solari Parravicini. Era un dandy porteño de la década del 30 que, bueno, misteriosamente, él era un buen dibujante, era un pintor incluso que había expuesto en Francia algunas de sus pinturas. En su casa comienza a escribir algo que lo recibe como un mensaje. Es un fenómeno que algunos llaman escritura automática, es decir, empiezan a escribir como impulsados por una fuerza de la que no pueden dar cuenta. Este fenómeno existe, evidentemente es un estado alterado de la conciencia, donde él comienza a recibir mensajes y dibujos. Él hacía un breve esquema, un dibujo y una sentencia muy cortita. ¿Y qué testimonio? Muchas de ellas tienen que ver con Argentina. Entre las que se han cumplido, por ejemplo, son muy claras, por eso me asombra a mí que soy bastante escéptico para todo este tipo de investigaciones. Por ejemplo, dice, en el año 37 escribe un nuevo sistema de comunicaciones por planetas artificiales. Se refiere a los satélites de comunicaciones. En otra dice un líder de barba, y está el dibujo de una persona con una tupida barba, dice va a realizar una revolución en las Antillas. Es Fidel Castro, ninguna duda. O el Che, vamos. O el Che. Después, en el año 36 o 37, también dice que Hitler y Mussolini iban a perder la guerra. Los dibuja a ellos dos atados y dicen con el mismo fin, que es verdad, tuvieron el mismo fin. Ahora dicen que hay un tercero, en Nostradamus hizo una profecía, que antes que terminara el siglo iba a aparecer otro. ¿Puede ser Khomeini o no? Bueno, con Nostradamus está el tema ese siempre de la difícil interpretación, ¿cierto? A veces hay 20 interpretaciones de una misma cuarteta e incluso contradictorias entre sí, pero sí siempre hizo referencia a el fin de los tiempos, problemas con los árabes, ¿no? Él habla incluso de los dos hermanos del Aquilón, es decir, el norte, podríamos decir Estados Unidos y Rusia, que se unirán contra el Oriente y contra sus aliados los árabes. Y habla también efectivamente de un anticristo, dice él, entre comillas, que sería un fuerte señor de la ley maometana, ¿no? Bueno, problemas con los árabes, Occidente está teniendo, o fundamentalmente Estados Unidos, ¿no? Mauro, estamos teniendo ahora. Si puede enumerar algunas predicciones para el próximo siglo. Y para el próximo siglo lo que hay, lo que se podría, entre los que más o menos se les puede tener una cierta confianza, guerras. Se habla de guerra, o de una tercera guerra mundial, o de guerras focalizadas, terremotos y catástrofes de ese tipo, hacia movimientos telúricos, antes de 1998, y una especie de, digamos, periodo de paz, de tranquilidad, que algunos llaman la nueva era, ¿no? A partir del año 2000, 2030, vaya a saber cuándo. Esto es un poco lo que se puede destacar entre los visionarios, los que tienen ese tipo de visiones, o los que escriben como Parravicini, que anunciaba incluso que Argentina iba a ser la samaritana del mundo. Hay muchos escritos de Parravicini que hablan de eso, Argentina recibiendo gente que estaba calcinada en los fuegos, dice. Podríamos interpretar quizás alguna guerra en otros países donde nosotros vamos a recibir a los refugiados. En otra de las predicciones Bueno, dice que cuando Argentina, comiencen las migraciones del próximo también siglo, Argentina va a recibir, sobre Exacto. todo de Asia. Graciela. Esos poderes que tienen los clarividentes, ¿nacen con ellos? ¿Se van adquiriendo por algún momento especial, en algún lugar? Bueno, no se sabe. Está el caso, por ejemplo, que te contaba Jane Dixon. Tuvo una visión que resultó ser correcta. En el caso de Edgar Cayce, que era una persona de Estados Unidos que tenía muy bajo coeficiente intelectual y que recibió un pelotazo a la edad de 10 años y luego comenzó a tener sueños en los que caía en un trance. Evidentemente estamos otra vez en presencia de un estado alterado de conciencia donde él no solamente recitaba hierbas y medicamentos que curaban a la gente,
sino que también hizo varias predicciones. Por ejemplo, la caída de Wall Street, el famoso Viernes Negro de abril del 1929. Habla también habla de que se iba a imponer la democracia en Rusia y también en China, es decir, todavía en China no lo hemos visto, pero en Rusia sí se ha cumplido. ¿Tiene clarividencias, precogniciones? ¿Yo? No, en absoluto. Usted estudia. Estas imágenes, a ver, tenemos las imágenes del Titanic. Sí, aquí estamos viendo una película sobre el hundimiento del Titanic, que fue profetizado en realidad y predicho por muchas personas, incluso por gente que tenía que viajar en ese momento, en 1912, y que a través de un sueño o una sensación no quisieron viajar y bueno, y salvaron sus vidas. Y bueno, la maravillosa novela de Morgan Robertson, escrita en 1897, que se llamó El Titán, y que, bueno, prácticamente todo lo que decía esa novela se anticipó 14 años antes a lo que pasó en realidad. Es decir, choca con un iceberg, era abril en el Atlántico, incluso la eslora, las toneladas de desplazamiento, los botes salvavidas, el número de tripulantes, todo en esa novela coincidía casi perfectamente con lo que pasó después, 14 años después, con el Alicia. Titanic. ¿Las predicciones se pueden torcer? Si yo conozco una predicción, ¿puedo hacer algo para alterarla? No se sabe eso porque es un fenómeno tan raro y que pasa en tan pocas ocasiones. Es decir, a diario estamos bombardeados por estos supuestos videntes, ¿no es cierto? Blanca Curi, etcétera, etcétera, para no seguir dando nombres, o en el diario Clarín que salen, impresionante la cantidad. Hay un rubro específico de gente que dice que los predice, clasificados. exactamente, Claro. los clasificados. Eso no es serio, no es cierto. Es un fenómeno, el fenómeno de la predicción o de la premonición es algo que aparece en sueños o, por ejemplo, con este tipo de fenómenos raros como la escritura automática y que evidentemente es poco estudiado, es decir, no podemos saber si se puede torcer. Hay un caso muy interesante que se estudió de una persona que tuvo un sueño donde vio que su hijo estaba subido en una columna y que caía y moría, ¿no? Y cuando se dio cuenta que eso estaba sucediendo en la realidad en una playa, creo que esto ocurrió en Estados Unidos, recordó el sueño que había tenido y corrió a rescatar a su hijo. Estaba subido efectivamente a una columna y lo rescató. Es decir, no podemos saber de qué se trató, una advertencia, una premonición que se torció el rumbo, no podemos saberlo. Pablo. Sí, bueno, a mí me interesaba saber cuál era tu opinión de un investigador de estos hechos sobre las manos santas actuales, sobre, bueno, vos mismo lo nombraste, Blanca. No, como te decía, evidentemente se trata de pura charlatanería y pseudociencia. Efectivamente, cada vez que nos vamos acercando a fin de siglo, hay cada vez más una angustia, por lo menos en Occidente, ¿no? Porque los chinos viven en otros años. Y tiene que ver en eso la cantidad de apariciones marianas que están apareciendo, la cantidad de avistamientos ¿apariciones? marianas de la Virgen María, o apariciones de ovnis, como estamos viendo ahora. Es decir, todo es un poco provocado por esa angustia y esa incertidumbre que tenemos ante el año 2000, que es visto un poco también por la tradición judío-cristiana como un año que, bueno, si no es el fin del mundo, es algo por el estilo. Bueno, decir, la última entonces, ¿el fin del mundo? el fin del mundo nadie sabe cuándo podrá ocurrir. Hay una No, porque profecía- hacemos bastante para Sí. que llegue en el planeta. No, y aparte los humanos, fue predicho desde el año 992, por ejemplo, que hubo un sacerdote, Bernardo de Turingia, dijo que ese iba a ser el fin del mundo. Hubo gran alarma en toda Europa, pasando por el año 1524, por ejemplo, donde un alemán también dijo que ese iba a ser el fin del mundo y construyó un arca donde la gente lo pisoteó para subir y luego no pasó nada. Bueno, hasta por ejemplo varias sectas, como lo que decía Pablo, que continuamente van diciendo cuál es la fecha del fin del mundo y la van cambiando, o peor todavía, Yoko Asahara, japonés fanático que ahora lo están juzgando en Tokio, que quiso cumplir Además, su ya el propia gobierno profecía. disolvió la secta. Exacto, quiso cumplir su propia profecía porque había dicho que en el 95 iba a haber desastres, iba a haber muertes Claro. de personas, y él mismo fue el que provocó esas muertes con el gas sarín. Pero hay una profecía de Nostradamus que habla de 1999. Es la más, por lo menos más conocida, la más famosa. Dice 1999, séptimo mes, sería julio, caerá del cielo un gran rey del terror, dice. Y bueno, y en la frase final dice, Marte reinará con bien, antes y después. Es decir, Marte sería el dios de la guerra. Nuevamente estamos en ¿Cuál sería presencia la de esto. interpretación? La interpretación que le dan algunos es que habría guerra antes y después, y que en 1999, el séptimo mes, sería el punto más grave de esa guerra aparentemente a escala internacional, ¿no? En
En la Tierra, En la Tierra, claro. no guerra de galaxias. No, no, incluso habla siempre de los mongoles o de los árabes, es decir, siempre metiendo un poco aquí a lo... Doctor Diego Viegas, gracias por venir. Por nada, gracias. Bien, ¿nos vamos? ¿Les parece? Todos preguntaron, no me digan que no. Solamente quería saber si son siempre catastróficas las Predicciones. Casi siempre, la verdad que sí, por algún fenómeno que no podemos determinar, quienes tienen ese tipo de visiones o ese tipo de fenómenos, que sueños o ese tipo de cosas, siempre son catástrofes y que por otro lado no se pueden casi torcer el rumbo, ¿no? Claro. Porque después se cumplen. Bueno, como dicen con las noticias, que siempre son malas. Siempre Y son también malas. hay buenas noticias. Bien, nos vamos. Les recordamos solamente que si quieren participar de nuestro panel, pueden escribir a Riobamba 1457, Galavisión, al programa de Esto Sí Se Habla. Yo quiero ser panelista, con todos los datos que quieran poner y sobre todo el teléfono, si tienen. Así Lidia Sanfilippo o Verónica les habla, se ponen en contacto y coordinan para participar de nuestro panel.